Buenas tardes, queridos estudiosos. Hoy vamos a ver la primera parte de la materia, que es la introducción a la administración en seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es difundir conceptos básicos que apoyen el crecimiento académico de los estudiosos y generar bases para el nuevo conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Para esto vamos a ver o a revisar cuál ha sido la historia de la salud ocupacional a través del tiempo. Es importante aclarar que vamos a ver como la historia en el mundo, no vamos a ver la historia en Colombia porque la historia de la salud ocupacional en Colombia está muy ligada a la legislación. Y este tema es un tema que ustedes van a ver en una materia más adelante. Por eso, solamente vamos a trabajar la historia en el mundo. Entonces, es importante decir que la salud ocupacional se empezó a ver desde la prehistoria, cuando los primeros humanos utilizaban medios la utilizaban como medio para sobrevivir. En Egipto, en el año 4000 a.C., Egipto era una civilización guerrera y ellos utilizaban a los esclavos como fabricantes de armas. Entonces le daban un trato especial a estos esclavos, ya que permitían mantener su civilización guerrera. En Mesopotamia, en el año 2000 a.C., se genera el concepto de indemnización. Allí se aplicaba la ley del talión y cuando un esclavo era lesionado, a su dueño se le pagaba el valor equivalente en dinero por las lesiones que había sufrido el esclavo. En el año 2000 a.C. se establece la primera relación del concepto trabajo-salud. Esta la estableció Anastasio Salem con sus estudios, donde revisó que de acuerdo al trabajo que las personas realizaran, generaba unas enfermedades específicas. Luego, en el año 370 a.C., Hipócrates hace la primera descripción de un trabajador, describiendo a los trabajadores metalúrgicos de la época. En el siglo II, Galeno, que es un médico griego, a través de sus visitas a las minas de Chipre, descubre la intoxicación por cobre y por plomo que tienen las personas que trabajan en esas minas. Luego, más adelante, se ve el primer concepto de prevención a través del uso de elementos de protección personal. Plinio y Polo describen cómo los trabajadores de la caliza utilizan las vejigas de los animales sobre su nariz y boca para respirar y evitar la sofocación por el polvo. Durante mucho tiempo la salud ocupacional no tuvo ninguna importancia debido a que el trabajo era desempeñado por esclavos y entonces pues no era necesario tomar ninguna medida de prevención ni protección de la salud de estos esclavos, pues simplemente el que moría o se enfermaba era reemplazado por otro. En el siglo XVI, Giorgio Agricola escribe la obra de Remetálica. Es un estudio que él realizó en mineros jóvenes, donde analizó la relación directa entre el tipo de trabajo y el tipo de enfermedad que se genera.
Luego, Paracelso hizo el análisis de diferentes sustancias tóxicas. Al hacer este análisis, dio los indicadores para controlar el envenenamiento de los trabajadores. Él definió cuáles eran los niveles de toxicidad y de esa manera, pues, sugirió cómo prevenir que los trabajadores se intoxicaran. En 1700, Bernardini Ramazzini escribe un tratado sobre las enfermedades de los trabajadores. En él detalla la prevención y tratamiento de enfermedades asociadas a 50 oficios. En ese tratado describe los trastornos ópticos en fabricantes de espejos, el asma de los alfareros, la intoxicación por mercurio, la vena varice, las lumbalgias de los trabajadores, y genera recomendaciones de prevención como cambios de posición, protección para la respiración o para mejorar la respiración en algunos de los trabajadores. Y también incluye que debe hacerse una historia clínica ocupacional a cada uno de estos trabajadores. Por esta razón, el señor Ramazzini es llamado el padre de la salud ocupacional. En 1775, el doctor Pott, que era un cirujano inglés, describe por primera vez el cáncer de origen ocupacional cuando hace el estudio del cáncer escrotal en los desollinadores. En 1833 se intentó regular la salud ocupacional a través del Pacto Oriac, en donde se promulgaba que los niños entre los 9 y 16 años no trabajaran más de 69 horas a la semana. Luego, pues vemos que a partir de la revolución industrial evoluciona la salud ocupacional y en Estados Unidos el doctor Hamilton en la Universidad de Harvard establece la primera cátedra llamada El envenenamiento industrial por Estados Unidos. Luego, en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, surge la OIT, Organización Internacional del Trabajo, cuya filosofía era crear una acción tripartita de concertación entre trabajadores, empleadores y gobierno. A la OIT están afiliados más de 150 países y tiene los siguientes objetivos: mejorar las condiciones de medio ambiente del trabajador, hacer que todos los trabajadores estén afiliados a seguridad social, fomento y planificación de empleos. La idea es que todos los gobiernos trabajen en pro de disminuir el desempleo, ya que el desempleo es un factor de riesgo para las personas. Debe promoverse el desarrollo del recurso humano. Los países deben comprometerse a reglamentar las recomendaciones que hace la OIT en cuanto a relaciones laborales y legislación. Evitar las condiciones infrahumanas de trabajo. Promueve la protección para las mujeres, los jóvenes y los emigrantes, y establecer programas por ocupaciones en las diferentes empresas. ¿Cómo espera la OIT que se trabajen estos objetivos? A través de la adopción de normas y la garantía de que estas normas van a ser aplicables. A través de la cooperación con los gobiernos para que la legislación aplique y cuente con los recursos necesarios para que sea aplicada. A través de la unificación del registro y la difusión de la información de los países miembros. ¿Cuáles son las funciones de la OIT? Redactar convenios que pueden o no ser ratificados por los países miembros.
redactar recomendaciones que son compromisos morales que adoptan los países miembros que las acogen. Y ratificar. Esa ratificación la hace cada país, para lo cual debe consultar a los sindicatos, a las agremiaciones patronales, legislativas y ejecutivas gubernamentales. La OIT ha definido la salud ocupacional de la siguiente manera. Entonces, la OIT dice, la salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Evitar el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de los trabajadores. Proteger a los trabajadores en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos. Ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Fíjense que desde 1919 estamos hablando de que es el trabajo el que debe adaptarse al hombre y no al revés, que es lo que tratamos, que es lo que normalmente hacemos. Luego, a partir de 1919, pues la salud ocupacional ha tenido una evolución. La mayor evolución en Colombia ha sido desde 1950, en Estados Unidos desde 1970, en Gran Bretaña desde 1974, en Dinamarca desde 1975, en Francia desde 1976 y en Suecia desde 1977. Termino aquí el resumen de la historia de la salud ocupacional con esta frase. El desconocimiento de las normas no lo exime del cumplimiento de las mismas. Esta es una frase que todos los administradores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debemos tener muy presente. Nosotros los administradores, tenemos la obligación de conocer las normas, aplicarlas y hacerles seguimiento. El hecho de que nosotros no sepamos algo no quiere decir que estemos exentos de la responsabilidad. Entonces, por favor, recuerden que es nuestra responsabilidad la aplicación de la ley y darle cumplimiento y seguimiento. Ahora vamos a mirar los fundamentos de la administración. La idea con esta materia es que ustedes como estudiosos de la especialización y futuros especialistas en seguridad y salud en el trabajo tengan claro que su labor es la administración del sistema, no es la operatividad del sistema. Existen diferentes niveles de capacitación, están los técnicos, los tecnólogos, los profesionales, los administradores, los que hacen maestría y los doctores en seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante que cada uno de nosotros tengamos claro cuál es nuestro papel dentro de cada uno de estos niveles. Y por esa razón, los especialistas somos los administradores del sistema. Así lo dice nuestra ley, nuestra licencia, y esa es nuestra responsabilidad. Por eso estamos aquí viendo el tema de administración. Vamos a mirar unos fundamentos generales de la administración, y estos fundamentos son aplicados a cualquiera de las teorías administrativas. De hecho, más adelante vamos a ver algunos. Cada autor puede hacer algunas modificaciones, pero se darán cuenta que la base de cada una de las etapas siempre es la misma. Entonces,
Entonces empecemos. La administración tiene 4 etapas. Empieza por la planificación, sigue con la organización, luego la dirección y por último hacemos el control. Entonces vamos a revisar en qué consiste cada una de estas etapas. La planeación es un componente de la vida organizacional. Proporciona la dirección y la continuidad en el cambio hacia el éxito. En la planeación formulamos el estado futuro para la organización. Es decir, aquí es donde nosotros definimos qué es lo que queremos y para dónde vamos. Cuando nosotros estamos planeando, es una fase estática del proceso administrativo, porque estamos estableciendo los objetivos, las normas que van a regir nuestra compañía, las políticas que van a regir la compañía, los programas que vamos a desarrollar, qué presupuestos necesitamos, qué estrategias vamos a utilizar. La planeación es la guía para responder eficazmente a los cambios políticos, económicos, sociales, ambientales, tecnológicos y a nivel legal que puedan presentarse dentro de la sociedad en la cual estamos trabajando. Y la planeación es la que nos va a permitir enfrentar de manera exitosa esta serie de cambios. Es claro que si nosotros no planeamos, pues las otras 3 etapas que hacen parte de la administración, pues no van a existir, como son la organización, la dirección y el control. Recuerden que la planeación es un proceso cíclico. Cuando nosotros estamos organizando nuestro proceso o nuestro sistema, establecemos una serie de programas, requisitos, objetivos, que al terminar el proceso se van a evaluar y finalmente tendremos que volver a la planeación para reestructurar aquello que definimos que no está cumpliendo con lo planeado inicialmente. ¿Qué nos va a permitir la planeación? Mejorar la información, anticiparse a los problemas, coordinar de manera acertada toda la organización, orientar el rumbo o la dirección que vamos a seguir, establecer el curso de acción que se va a llevar a cabo, o sea, el paso a paso que vamos a desarrollar, emplear los recursos de manera eficiente. Cuando nosotros hacemos planeación, las decisiones que tomamos están basadas en información comprobada. Eso significa que reducimos el riesgo y la incertidumbre al momento de tomar decisiones. Nos permite estar preparados para enfrentar el cambio y reduce los niveles de improvisación, lo cual es una garantía para el éxito. La planeación tiene 5 principios. El primero es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la planeación asegura que se están incluyendo la cantidad de recursos necesarios que permiten el alcance de las metas. Cuando hablamos de recursos, no solamente nos referimos a la parte económica. Recuerden que recursos son la mano de obra, el aspecto financiero, la infraestructura, equipos, materiales, tecnología, logística, etc. El segundo principio es la precisión. Todos los planes deben ser precisos y deben definirse de manera que puedan lograrse. Para ello es que definimos los objetivos. Debemos establecer objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Y esos objetivos deben ser logrables, medibles, claros y específicos. El tercer principio es la flexibilidad. Y debemos ser flexibles, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir enfrentar los cambios internos o externos o las situaciones imprevistas que se pueden presentar. El cuarto principio es la unidad. Todas las áreas de la organización deben canalizar sus esfuerzos en una misma dirección con el fin de lograr los objetivos planteados.
Y la racionalidad es hacer un manejo óptimo y lógico de los recursos que se tienen en pro del logro de los objetivos y las metas establecidas. ¿Cuál es el proceso para planear? El primer paso es establecer metas y objetivos. Esto nos permite tener claro qué es lo que vamos a lograr, nos permite definir las prioridades que vamos a tener en el paso a paso con el fin de orientar los recursos de manera eficiente. El segundo paso es identificar la situación actual. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de planear tenemos que saber claramente cómo está nuestra situación, cómo es la situación del país, cómo nos afecta, cómo es la situación de la ciudad en la que estamos, cómo nos afecta. Y esto nos va a permitir establecer metas que puedan ser alcanzadas y definir el paso a paso para lograr esas metas. El tercer paso es definir ayudas y obstáculos a las metas. Cuando nosotros ya tenemos claro dónde estamos, qué queremos y cómo la situación externa e interna nos está afectando, entonces podemos establecer planes que nos permitan disminuir o atacar los problemas que se pueden crear en el proceso que nosotros desarrollamos. El cuarto paso es el desarrollo de acciones para alcanzar las metas. Estos son los procesos alternos para evaluar las alternativas para definir la meta idónea. Recuerden que debemos tener una sola meta y diferentes objetivos que nos van a permitir alcanzar esa meta. Ahora vamos a ver la segunda etapa. Teniendo ya todo hecho nuestro proceso de planeación, vamos a la segunda etapa, que es la de organización. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de organización? Identificar las características de la organización. ¿A qué me refiero? A la estructura, a la cadena de mando, a la departamentalización, a la coordinación y la tecnología. La etapa de organización también es una fase estática de este proceso administrativo porque es donde se establece cómo va a operar nuestra organización o nuestra empresa. Entonces, establecemos la jerarquía, establecemos los canales de comunicación, establecemos las líneas de autoridades y responsabilidades en esa línea de autoridad y cómo esta jerarquía y esta organización nos va a llevar al objetivo que hemos planteado. ¿Cómo visualizamos normalmente esta etapa de organización? A través del organigrama. Ahí es donde nosotros establecemos o vemos cómo es que está definida nuestra empresa. Según Richard Duff, él define la etapa de organización como organizar es el despliegue de los recursos de la empresa para el logro de las metas estratégicas. Vamos a mirar los principios de la organización. Son 6. El primero es la especialización. ¿Esto qué quiere decir? La especialización hace referencia a la división que hacemos del trabajo y cómo esa asignación a cada una de las personas se hace a la organización. Entre más tareas se tenga dentro de la organización, mayor es la especialización de las personas que van a ejecutar esa tarea. El segundo es la definición funcional. ¿Qué significa? Implica asignar con claridad y en forma explícita la autoridad a cada uno de los colaboradores, con sus respectivas responsabilidades dentro de la organización. El tercer principio es igualdad entre autoridad y responsabilidad. Es claro que a mayor grado de responsabilidad debe haber un mayor grado de autoridad. El cuarto principio es la gradación. ¿Qué significa esto? Que toda persona dentro de la organización
debe tener claridad a quién acudir cuando se presentan dificultades que él no puede solucionar. El quinto principio es la línea y el estar. La autoridad de línea hace referencia a la autoridad directa que ejercen los jefes ante los colaboradores y su discrecionalidad para tomar decisiones de acuerdo a las responsabilidades que tienen. Y la autoridad de staff hace referencia a la capacidad de las personas que trabajan en un área para asesorar, aconsejar o recomendar a los jefes sobre las acciones que se deben seguir. Pero es importante tener claro que quien toma la decisión sigue siendo la autoridad de línea, o sea, el jefe. Y el sexto principio de la organización es la coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partes de la organización actúan de manera interdependiente. O sea que si se presenta un problema en un área, ese problema va a afectar a todas las áreas. Y también es la manera de integrar las actividades, tareas y recursos para que todos los niveles jerárquicos ejecuten sus esfuerzos en el logro de los propósitos empresariales. Teniendo ya listas nuestra etapa de planeación y organización, que son las dos etapas estáticas y en las que definimos cómo funciona nuestra organización, para dónde va, qué queremos, con qué recursos. Entonces venimos a la tercera etapa, que es una etapa dinámica del proceso administrativo y es la dirección. ¿Cómo se define? Es la etapa en la que se identifican los elementos fundamentales de la función de la dirección en el diseño de un ambiente laboral propicio para lograr la cooperación de todas las personas en la organización. Es decir, es la etapa en la que se canalizan el esfuerzo de todas las personas y todas las áreas de la organización para llegar al cumplimiento o al logro de los objetivos. ¿Cuál es el significado de dirigir? Es la capacidad de influenciar, motivar, comunicar, coordinar, solucionar conflictos, trabajar en equipo y adaptarse a las exigencias del entorno. Cuando nosotros logramos esto, pues vamos a tener éxito. Cuando no lo logramos, pues es muy factible que haya fracaso de nuestra organización. Aquí es importante que nosotros, como administradores, hagamos un proceso de reflexión y miremos hacia adentro. Me explico. Vamos a ser los administradores de un sistema de gestión. Cuando hablamos del tema de administrar, el objetivo nuestro como administradores del sistema es que la empresa o la organización para la cual trabajamos vea seguridad y salud en el trabajo como un negocio estratégico para el funcionamiento y el éxito de la organización. Y eso quiere decir que nosotros, en nuestras manos está el motivar, tener una muy buena comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación de doble vía con superiores, pares y subordinados, que tengamos la habilidad de coordinar todas las acciones y todas las actividades y todos los programas que decidimos desarrollar, solucionar todos los conflictos o las situaciones que se presenten y que tengamos la capacidad de trabajar en equipo y adaptarnos a las exigencias del entorno o a los cambios que se presentan. Si nosotros somos personas positivas, motivadoras, buenas comunicadoras, solucionadoras de conflicto, capaces de trabajar en equipo y adaptarnos al medio ambiente, es muy posible que garanticemos el éxito de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estas características no hacen parte de nuestra posibilidad, es muy probable que tengamos muchas dificultades
para que podamos lograr posicionar el sistema de gestión dentro de la organización. Entonces aquí vuelvo y digo, los invito a una reflexión para que no solamente trabajemos nuestra parte académica, nuestra parte profesional, nuestro conocimiento, sino que empecemos a trabajar esa parte personal que va a influir muchísimo en los resultados que nosotros vayamos a obtener. ¿Cuáles son los principios de la dirección? Son 8. La unidad de mando, ¿qué quiere decir eso? Que las órdenes o la guía de qué se tiene que hacer debe ser de un solo líder en el área. Delegación, quiere decir que tengamos la capacidad de delegar el poder a otras personas para nosotros podernos encargar de otras situaciones importantes. Ámbito del control quiere decir que tengamos el número de colaboradores necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos y de la meta que se tiene dentro de la organización. Coordinación quiere decir que es la forma como nos vamos a articular entre nosotros y las demás áreas para el logro de los objetivos de la organización. Vía jerárquica es el respeto que debemos tener nosotros y promover en nuestros pares y subordinados en cuanto a los canales de comunicación. Disciplina quiere decir que debemos establecer las condiciones laborales de funcionamiento de los colaboradores, que aplicamos normas, políticas, métodos a todo nivel. Equidad es el trato justo e igualitario que se debe dar a todos los colaboradores, superiores, pares y subordinados. Iniciativa. Tenemos que reconocer que estamos trabajando con seres humanos, que todas las personas tienen capacidades y habilidades que deben ser reconocidas. Y que adicional a esto, cada persona tiene un nivel de poder y este nivel de poder nos debe llevar a una autonomía que es necesaria para la toma de decisiones y que esa persona que toma decisiones debe ser responsable de ya esas decisiones que está tomando. Hay 3 elementos que son importantes y que son básicos para el administrador. 1, el liderazgo. 2, la comunicación. Y 3, la motivación. Si ustedes, señores administradores, no tienen estos 3 elementos, es importante que empecemos a mirar cómo podemos adquirirlos y desarrollarlos para un muy buen proceso de administración, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Recuerden que nosotros estamos trabajando y liderando personas, entonces no podemos desconocer los objetivos y las metas que cada quien tiene. Y debemos promover que así como logramos las metas y los objetivos profesionales, también motivemos a la gente para que logre los personales. Y llegamos a la cuarta etapa, que es el control. El control es inherente al proceso administrativo y debe ejercerse en todos los niveles de la organización y en todas las áreas. ¿Qué es el control? Pues comparar un resultado respecto a una meta establecida. La meta surge de la planificación y el resultado surge de analizar las desviaciones que se han tenido en el logro de esa meta. ¿Cuáles son las etapas del control? La medición física y financiera, la comparación de metas y resultados, el análisis de las desviaciones de esas metas y el planteamiento de alternativas de corrección frente a esas desviaciones y el no logro de la meta. ¿Cuáles son los objetivos del control? Asegurar el cumplimiento de las políticas
coordinar las funciones y procedimientos para promover eficiencia, garantizar la información, salvaguardar la organización previniendo fraudes y errores y promover la efectividad y eficiencia de las operaciones. Para lograr estos objetivos hay dos tipos de control. El control interno, que es el que se realiza dentro de la organización en las diferentes áreas y por diferentes personas. Y el control externo, que es el que se realiza cuando contratamos personas externas especialistas en lo que queremos controlar o auditar. Entonces, hasta aquí llegamos. Estas son las 4 etapas de la administración y vamos a ver cómo estas 4 etapas aplican en 3 de las teorías que vamos a desarrollar. La primera teoría que vamos a desarrollar es la de Henry Fayol. Él es un señor de origen francés. Para muchas personas es el autor más conocido en las teorías administrativas y él explica que la administración es aplicable a toda organización, que la administración es universal. Es por ello que se le considera el padre del proceso administrativo y se le conoce porque él definió 5 reglas o deberes de la administración y 14 principios. A partir de estas 5 reglas o deberes de la administración y estos 14 principios, se le conoce como el padre de la gerencia moderna. Tanto las reglas de administración que él plantea como los 14 principios son y están siendo vigentes en la mayoría de las organizaciones en las que nosotros trabajamos o para las que prestamos nuestros servicios. Vamos a mirar entonces las cinco reglas. La primera es la planificación, la segunda es la organización, la tercera es la dirección. Él agrega una regla adicional que es la coordinación y la última es el control. Según Fayol, entonces la planificación es un pronóstico y diseño de un plan de acción para el mañana. La organización son los recursos para poner en marcha el plan de acción que hemos definido en la planificación. La dirección está relacionada con el mejor recurso humano que permita lograr el mejor trabajo y cumplir el plan de acción. La coordinación es unificar e integrar todos los esfuerzos y actividad y resolver los problemas en pro de la consecución de los objetivos y las metas. Y por último, el control es garantizar que todo ocurra de acuerdo a lo planeado. Entonces estas son las 5 reglas de Fayol. Ahora vamos a mirar los 14 principios. Como les dije, estos principios están vigentes y realmente aplican en la mayoría de nuestras empresas. En algunas empresas están aplicados estos 14 principios, en otras solamente aplican algunos. Pero, independiente de ello, están vigentes. La primera es la división del trabajo, el segundo es la autoridad y responsabilidad, el tercer principio es la disciplina, el cuarto la unidad de mando, el quinto la unidad de dirección, el sexto es el interés general sobre el individual, el séptimo es la justa remuneración al personal, el octavo es la delegación versus la centralización, el noveno son las jerarquías, el décimo es mantener el orden, el 11º es mantener la equidad, el 12º es la estabilidad del personal, el 13º es el reconocimiento de la iniciativa y el 14º es promover el trabajo en equipo. Si alguno está interesado, pues puede indagar un poco más a este respecto. Ahora vamos a ver la pirámide de Maslow.
Denme un segundo, por favor. Disculpen. La pirámide de Maslow, o también llamada jerarquía de las necesidades humanas. Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, y esta teoría fue escrita en 1943. Él refiere que los humanos tenemos una serie de necesidades que deben ser resueltas, y a partir de la resolución de esas necesidades vamos escalando hacia otras necesidades que van surgiendo a partir de las necesidades resueltas. Las primeras necesidades o la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son esas necesidades fisiológicas? Son el fundamento para la sobrevivencia. La respiración, la alimentación, el sueño o el descanso, el sexo y el equilibrio a nivel corporal. Maslow refiere que teniendo estas necesidades resueltas, vamos a pasar a la segunda fase de la pirámide, que es la seguridad. Y seguridad hace referencia a sentirme seguro, a tener un empleo que me permita tener los recursos para poder mantener el equilibrio en mi vida, sentir seguridad moral, tener una familia, tener la capacidad de tener una familia, tener seguridad en mi estado de salud y tener un lugar donde vivir. Teniendo esta segunda etapa resuelta, pasaríamos a una tercera etapa, que es la de afiliación, o sea, todo lo relacionado con las relaciones interpersonales, el establecer afecto, el tener amistad, el sentir amor. Y teniendo esto solucionado, pasamos a la cuarta etapa, que es la de reconocimiento. Y eso hace relación al autorreconocimiento que yo tengo frente a mi vida personal y laboral, la confianza, el respeto que yo tengo sobre mí mismo y los demás tienen sobre mí, y al logro del éxito en lo que yo me haya propuesto a nivel personal y a nivel laboral. Y teniendo esto ya solucionado, pasamos a la quinta etapa, que es la autorrealización, donde vamos a solucionar los problemas que se presenten, donde vamos a poder ser creativos, espontáneos, donde vamos a evitar, no vamos a tener prejuicios y vamos a aceptar las cosas que se van a presentar. Entonces, como ven, esta teoría también aplica a la actualidad, y es importante que la tengamos en cuenta cuando estamos dirigiendo, sobre todo, el equipo de trabajo o las personas con las que estamos trabajando, porque esto nos va a ayudar y nos va a apoyar en el logro de nuestro objetivo, que es posicionar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tanto en la organización como con nuestros superiores, pares y subordinados. La tercera teoría de administración que vamos a ver es el ciclo Deming o el ciclo PHBA. ¿Qué significa PHBA? Planificar, hacer, verificar y actuar. Esta es una estrategia de mejora continua de la calidad.
Sus resultados permite en las organizaciones una mejora integral de la competitividad, una mejora en los productos y servicios, mm, reducir costos, optimizar productividad, reducir precios, incrementar la participación de la organización en el mercado e incrementar la rentabilidad de la organización. Vamos entonces a ver qué significa cada una de estas etapas. Planificar significa diseñar el sistema de gestión. Quiere decir que vamos a definir el alcance, la identificación y definición de los procesos de la organización que estamos dirigiendo. Para ello tenemos que ver el contexto de la empresa, las necesidades, las expectativas de las partes interesadas y los requisitos que nuestros clientes tienen. Teniendo esto claro, vamos a poder establecer los objetivos del sistema y sus procesos. Vamos a poder establecer los recursos para generar resultados con base en esos requisitos del cliente y las políticas de la organización. Y vamos a poder identificar e intervenir los riesgos y las oportunidades que se presentan en la organización. La etapa del hacer. ¿Qué significa? Implementar lo planificado. Para ello debemos tener en cuenta las capacidades y las limitaciones de los recursos internos que tenemos dentro de la organización. Y tenemos que proveer recursos a nivel humano, de infraestructura, de conocimiento y tecnológicos para poder implementar eso que definimos que íbamos a hacer. Esta etapa nos lleva a la mejora continua del sistema de gestión. Pasamos a la tercera etapa, que es la verificación. ¿Qué significa verificar? Hacer un seguimiento y medir los procesos y los resultados. En la etapa de verificación vamos a mirar qué necesita evaluación y qué necesita seguimiento. Vamos a definir los métodos de seguimiento, los métodos de medición y análisis y de evaluación necesarios para asegurar los resultados que nos hemos propuesto. Vamos a definir cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición, la frecuencia de estas dos acciones. Y vamos a definir cuándo se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y los resultados de la medición. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues tener un desempeño y una eficiencia del sistema. Cuando nosotros hacemos cada una de estas etapas, planeación, el hacer y el verificar, debe quedar una información documentada. ¿Cómo se llama esa información documentada? Es la evidencia, de manera que cuando nosotros vayamos a hacer una auditoría o un control de lo que estamos haciendo, se encuentren las evidencias necesarias que nos permitan darnos cuenta que lo que estamos haciendo va por buen camino o que, muy por el contrario, no está cumpliendo con las expectativas, los objetivos y las metas que nos hemos definido. Y llegamos a la última etapa, que es el actuar. ¿El actuar para qué nos sirve? Para establecer acciones de mejora del sistema o definir las oportunidades de mejora. ¿Mejora en qué sentido? Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras, tanto de la organización como de los clientes y las partes interesadas. Mejorar el desempeño y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad, corregir o reducir los efectos no deseados o las situaciones improvisadas y nos permiten incluir en la corrección las acciones correctivas, la mejora continua que nos lleva a la innovación y a la reorganización del sistema. Entonces, hemos llegado hasta aquí, es como la información que les quería transmitir. Espero que este sea un abrebocas para que ustedes indaguen, se informen, estudien frente a los requerimientos que se tienen como para poder desempeñarnos como administradores del sistema y para que hagan una
reflexión frente a sus habilidades y capacidades internas para ser los directores y administradores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un abrazo y nos vemos más adelante. Cualquier inquietud o pregunta la podemos resolver por el correo electrónico. Feliz tarde.